Introducción. La UNESCO indica que la educación inclusiva es un proceso como respuesta a la diversidad de los niños, garantizándoles sus derechos, presencia, participación y alcance de logros en la educación, especialmente para los que son marginados, excluidos o en situaciones de riesgo. Según los autores, se indica que tiene 4 etapas, que desde que se inicia la educación inclusiva y que esta va paralela a la educación regular. En la primera etapa, denominada institucionalización, los niños diferentes, llamados endemoniados, pasan a ser considerados enfermos mentales. Predomina el modelo medio. También se los considera como un peligro para la sociedad. Por esa razón, deben mantenerse alejados. En la segunda etapa aparecen los centros de educación especial, la obligatoriedad de la educación para todos en Europa y Norteamérica. Se utiliza el método psicológico. Se desarrolla la pedagogía diferencial que promueve la educación para discapacitados. La integración escolar es la tercera etapa. Allí aparecen protestas contra los centros de educación especial porque no prestan la debida ayuda. Aparece la normalización. Se utiliza el método sociológico que defiende los derechos de los niños con deficiencia y se les cambia la denominación a niños con necesidades educativas especiales. La cuarta etapa es escuela y educación inclusiva. Aquí se trató de que los niños no regulares se adapten al currículo establecido, lo que iba en contraposición a la lucha de sus padres que solicitaban que la enseñanza sea adaptada a las necesidades de los niños. Metodología. Al ser esta una investigación bibliográfica, se utiliza la investigación cualitativa y el método inductivo porque se parte de lo particular a lo general. Para este trabajo se ha revisado y seleccionado la información utilizando el Internet para extraer la mayor cantidad de contenidos que aporten a una mejor explicación del tema propuesto. A la documentación seleccionada se hace un análisis, síntesis y se emite un criterio. Se la presenta de manera ordenada y de acuerdo a lo solicitado. Cabero 2009 narra que la inclusión educativa no es sinónimo de integración escolar, sino que la inclusión educativa tiene una mayor importancia que la integración que abarca a los alumnos con discapacidad y que deben de educarse en centros regulares. Ávila 2005 indica sobre la primera etapa de la educación especial y que corresponde a la institucionalización, comenta que se produce un cambio importante en los criterios de la medicina, lo que provoca que vaya quedando atrás el modelo neurológico. Según Calderón 2009, en la institucionalización y el modelo técnico inician a finales del siglo XVII e inicios del siglo XIX para las personas con carencias físicas o intelectuales a quienes se les brinda atención del tipo medio. La segunda etapa, según Ávila, son los centros de educación especial, donde aparece la obligatoriedad de la educación para toda la niñez de Europa y América del Norte. En esta etapa se hace clasificación de personas con deficiencias para ser atendidos en los nacientes centros de educación especial, la cual cuenta con infraestructura, recursos y profesores competentes. Aquí nace el modelo psicológico con un trato en educación mental y médico. En esta época aparece la educación pública, por lo tanto la educación es gratuita y se promueve la educación a personas con discapacidad. La etapa escolar, Ávila en el año 2005 da a entender que por los años 50 hubo reclamos sobre los lugares en que atendían a discapacidades. En ese entonces existió una organización de Estados Unidos la cual inicia la reivindicación junto con padres de familia. En esta etapa aparece la normalización, el modelo socioecológico en el que se reconoce derechos de niños con deficiencias y también de grupos minoritarios. De igual manera aparece la Ley Pública de Integración de 1975. En el 2011, según Sanz del Río, indica que la obra La Guerre del año de 1989 se nota la diferencia en el sentido de la palabra. Es decir, en ese tiempo se utilizaba deficiente a las discapacidades y se las cambió por alumnos con necesidades educativas especiales dentro de la integración escolar. Es decir, se ubica al niño con minusvalía en clases ordinarias. La cuarta etapa es la escuela y educación inclusiva, Ávila 2005. Narra que en los años 70 querían que los estudiantes con discapacidad se ajusten a la realidad de sus compañeros regulares, cuando su lucha era para que estos niños que habían sido relegados por su retraso físico o mental accedan a una educación participativa, para lo cual, relacionado con el aula, deberían adaptarse a necesidades de ellos. Según Sánchez Alexa 2018, expresa que para Carbonell 2016, indica que esta fase de la inclusión educativa es una última
gran fase en la que el sistema escolar se adapta al ambiente individual con niños de necesidades. La educación especial ha influenciado de gran manera en la generación de cambios paulatinos y significativos, que son de gran relevancia para poder abordar las necesidades educativas de los estudiantes desde el paradigma de educación inclusiva. La concepción de la educación especial ha tenido un largo recorrido histórico, en donde han tenido gran influencia diversos acontecimientos sociales, políticos, ideológicos y económicos. Esta concepción a lo largo de los años ha cambiado notoriamente. Los lineamientos de los organismos internacionales como la ONU y la UNESCO han llevado a que las naciones como la nuestra creen leyes que, aún con fallas en la aplicación real de las existentes, favorezcan la educación inclusiva, permitiéndonos evidenciar un proceso de mejoramiento de la educación de las personas con discapacidad y en general de todos los estudiantes, brindando un acceso debido a una educación inclusiva de calidad.